Muy bien, parece que ya estamos para arrancar con esta clase. Hoy vamos a seguir con nuestro estudio del libro de la primera carta de Juan. Y vamos a tratar una sección muy interesante. Estaba yo pensando hace un rato, ¿no? Hacerles una pregunta. Y aquí va la pregunta. ¿Recuerdan ustedes que estuvimos hablando un poquito de lo que fue la época que Juan vivió y estuvimos hablando de la problemática que los cristianos y la iglesia tenían en aquel entonces, con la llegada de falsos maestros que se habían apartado los apóstoles y que venían metiendo toda una serie de dudas entre los creyentes? Era una situación muy difícil en el primer siglo. Aquí viene la pregunta entonces para todos nosotros. Si ustedes hubieran estado en los zapatos de Juan, bueno, en las sandalias de Juan, ¿verdad? ¿Cuál habría sido la preocupación más grande que ustedes tuvieran? Vamos a suponer, ¿no? Ustedes eran los responsables de toda esa gente, el responsable espiritual de toda esa gente. La pregunta es, ¿qué sería lo que más les preocuparía de todo? Vamos a decirlo de esta manera. ¿Habría alguna diferencia entre las preocupaciones en aquel tiempo de las preocupaciones que vivimos en este tiempo ahora? Pero fíjense, precisamente eso es algo que vale la pena pensarlo, porque cuando seguimos con la carta de Juan, Juan precisamente hace eso. Empieza a expresar a los creyentes a quienes está escribiendo, les empieza a expresar su preocupación. Y obviamente una preocupación, si lo quieren ustedes, ¿no? Muy pastoral, ¿no? Por eso en la clase de hoy precisamente le titulé eso, ¿no? Preocupaciones pastorales. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Ya hemos visto, ¿no? Cómo Juan empezó a escribir su carta, les habló del deseo que él tenía, que ellos experimentaran una verdadera comunión con el Padre y con el Hijo y con todos los demás, ¿no? Con todos los demás creyentes. Pero inmediatamente después empezó a hablarles de cosas que podrían en un momento dado estorbar a esa comunión. Y podríamos decirle una sola palabra, ¿no? Lo que estorba la comunión con el Señor es el manejo de nuestro pecado. ¿Sí? El hecho de negarlo, el hecho de no confesarlo, etcétera, ¿verdad? Y eso viene a ser una barrera en mi comunión con Dios. ¿Sí? Y obviamente no me permite disfrutar de esa comunión. Yo creo que ustedes lo han visto en experiencias, ¿no? De personas que de pronto sienten que Dios se ha alejado de ellos, ¿no? Y cuando nos damos cuenta de la vida, empiezan a contar su vida, pues están metidos y sumergidos en un montón de cosas sucias, de pecado y demás, ¿verdad? Y no quieren abandonarlo y le echan la culpa a Dios, ¿verdad? Entonces como que la comunión empieza a distenderse y se empieza a desaparecer. Bueno, Juan les habló de esto, ¿no? ¿Qué es lo que el creyente tiene que hacer? Bueno, entrar a esto, ¿no? Y recordar que aunque haya uno pecado, hay remedio para el pecado, ¿no? El pecado no es una situación irremediable. De hecho, fue solucionado en la cruz del Calvario. Lo que pasa es que a nosotros nos encanta seguir cargando la culpabilidad que Cristo llevó en la cruz. Y por eso es que nosotros no nos acercamos al Señor, porque creemos que tenemos que lavar nosotros mismos el pecado que cometimos, ¿verdad? Y Juan precisamente por eso decía en el capítulo 2, ¿no? Que tenemos un abogado para con el Padre, Jesucristo, quien es la propiciación por nuestros pecados. Entonces, ahí nos muestra que el pecado tiene una solución. Después de haber hablado de esto, a Juan sí obviamente le afloró ese, ese aspecto pastoral, ¿verdad? Este, había una vez una hermana que me decía, ¿no? Que
eh, me decía, ay, es que usted huele a establo, me dice. Sí, ¿cómo que huele a establo? Sí, es que usted no puede dejar de ser pastor. Le digo, pues no, le digo, ha sido tantos años, ¿no? Es que usted hasta huele a establo. Dice, bueno, no sé si no me había bañado ese día o qué, ¿no? Pero a Juan le pasó precisamente eso, ¿no? Sus sentimientos, su misión, su anhelo pastoral de pronto aparece y aparece en medio de esta circunstancia cuando está hablándoles a los hermanos del pecado. Y en los capítulos que siguen, el capítulo que sigue, el capítulo número 2, inmediatamente después de que Juan habló acerca de cómo debemos nosotros de mantener nuestra comunión, cómo es que sabemos que conocemos a Dios, inmediatamente en el capítulo número 12, Juan empieza a expresar lo que es su preocupación por los creyentes de aquel entonces. Y Juan va a dividir su preocupación, o mejor dicho, nos va a mencionar su preocupación en 4 diferentes áreas, que es lo que vamos a ver ahorita precisamente, empezando en el capítulo número 12, versículo 12 del capítulo 12. Entonces vamos con sus Biblias, por favor. Si quieren abrirlas, voy a compartirles mi pantalla para que vayan viendo las diapositivas que tenemos y también ustedes las vayan captando. Vamos a abrir las Biblias precisamente en primera de Juan capítulo 2 y vamos a ir a los versículos 12 en adelante. Y aquí es en donde vamos a encontrar entonces esta temática, este tema, que es precisamente el tema de la preocupación pastoral, ¿no? Ya me decían ustedes, creo que las preocupaciones son muy iguales a lo largo del tiempo y vamos a ver realmente qué eran las cosas que tocaban el corazón de Juan que le hacían preocuparse, ¿no? En primer lugar, a Juan le preocupaban las condiciones espirituales. ¿Sí? A veces cuando tocamos este tema, como que el tema nos brinca o nos lleva a cosas medio intangibles, a veces estamos muy subjetivas cuando hablamos de la espiritualidad, ¿no? Pero vamos a ver cómo Juan lo expresa. Si ustedes observan en la diapositiva, en el capítulo 2, versículos 12 al 14, Juan escribe esto: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Es interesante esta primera parte porque más bien parecería una especie de evaluación de carácter espiritual que Juan está haciendo de sus oyentes, si lo observan. Juan entonces empieza a dirigirse a los oyentes en estos 3 bloques, ¿no? Lo vemos aquí: hijitos, padres, jóvenes. Y luego vuelve hijitos, padres, jóvenes. Y si ustedes observan, lo que Juan está tratando de manifestar aquí es ese balance espiritual en la vida de los creyentes. ¿Cómo puedo yo saber que realmente estoy avanzando en mi vida espiritual? Fíjense, la vida espiritual no es ese tipo de vida mística que algunas personas piensan. ¿No? El hecho, a veces pensamos que la vida espiritual es casi andar sobre las nubes, ¿no? E incluso algunos lo dicen de esta manera, ¿no? Tener una comunión bárbara con Dios, en donde Dios y yo pues prácticamente andamos del brazo juntos y todo, ¿verdad? Y toda la vida se ve. No, la vida espiritual, Juan dice, tiene algunos elementos que son importantes y que debemos considerar.
Fíjense, en primer lugar, nuevamente, bueno, lo primero que observamos de esta sección, ¿no? Es que Juan se dirige a sus oyentes en tres aspectos. Les llama hijitos, les llama padres, les llama jóvenes. Y dos veces repite la misma sección. Hay personas o autores que han estado discutiendo esto y, bueno, han llegado a pensar que probablemente Juan está dirigiéndose a tres diferentes estratos de la iglesia, ¿no? A los hijitos, o sea, a los pequeñitos, ¿no? Los padres, los que están allá, los jóvenes porque están en desarrollo. No, yo creo que no es así, ¿no? He leído unos comentarios por ahí que sugieren que hablar de hijitos, hablar de padres y hablar de jóvenes es dirigirse a la gente de la iglesia y hablarles de esa manera, no sé, cariñosa. Yo no sé si ustedes en alguna ocasión han estado con gente que les llama de diferentes formas. Por ejemplo, en la casa, ¿verdad? A veces nos decimos, oye, hijito, ¿verdad? Yo no sé cuál es el trato que ustedes tienen con, en familia, ¿no? Entre esposos, ¿no? Pero los esposos nos decimos, hijitos, hijita, ¿no? Entonces, cuando estaba yo en casa de mis papás, llegaba mi cuñado y me decía, ¿qué pasó, papi? ¿Cómo estás? Y me decía papi. Entonces yo era hijito, yo era papi, ¿no? Y claro, ya llegó el momento, ¿no? Ya no me dicen joven, ¿no? Bueno, sí me dicen joven de cuando en cuando, ¿verdad? Cuando llego a la tienda, dicen, ¿qué puedo servirle, joven, verdad? No me dicen, oiga, viejito, ¿en qué le puedo servir? No, me dicen joven. Entonces, fíjense, el usar esos tres nombres no significa que esté hablando a tres estratos de la iglesia, está hablando a la iglesia en general, a los creyentes, y les está llamando de diferentes formas de acuerdo con lo que Juan sentía en ese momento por ellos, ¿no? Y lo que llama la atención es que Juan lo que hace es mostrar que estos creyentes, si ustedes observan, han pasado por un desarrollo en su vida espiritual, en su relación con Dios. Vida espiritual, podríamos decir nosotros, ¿no? Es esa comunión que tenemos con Dios, es la manifestación de mi comunión con Dios. Si yo tengo vida espiritual es porque tengo esa comunión, esa relación con el Espíritu Santo y puedo relacionarme con Él. Y Juan menciona aquí, en la primera tercia, menciona tres elementos que tienen que ver con el desarrollo espiritual. El primero de ellos es que hijitos, sus pecados fueron perdonados. Es interesante pensar en eso, hermanos. ¿Sí? ¿A qué se estaría refiriendo Juan con esta frase? Hay dos posibilidades que observamos aquí. Lo primero es que Juan se esté refiriendo al perdón que los creyentes recibieron cuando recibieron al Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces Juan se alegra y les dice, ustedes ya están en una posición muy privilegiada. ¿Por qué? Porque al morir Cristo perdonó sus pecados. Pero también Juan está refiriéndose a lo que mencionaba en el capítulo 1. Las personas que hemos recibido a Cristo como Salvador personal, hermanos, somos pecadores, no lo olvidemos. Y en cualquier momento, la carne, el diablo, el mundo, se va a apoderar de nosotros y nos va a hacer caer y nos va a hacer pecar, ¿sí? Bueno, Juan también considera esto. ¿Por qué los pecados han sido perdonados? Porque ya lo mencionaba en el capítulo 1. Porque hay una vida de confesión. Entonces, fíjense, aquí es donde vamos empezando a ver este desarrollo de vida cristiana. Una vida cristiana, entonces, que se enfoca en la libertad que tenemos nosotros de poder llegar a Dios, sucios, manchados por el pecado, y confesárselo a Él, y saber que vamos a recibir perdón. Entonces, esto se convierte en un hábito, ¿sí? De hacer evaluaciones constantes en nuestra vida, de decir cómo estoy. Y Juan lo primero que dice, wow, dice, qué alegría, qué gusto, porque ustedes están viviendo una vida de confesión. Ustedes constantemente están confesando sus pecados y Dios los está perdonando, ¿sí? Ese es lo primero. El segundo elemento que Juan
menciona en estos versículos es que los cristianos, ahora les llama padres, ¿verdad?, tienen conocimiento del que es desde el principio. Hablábamos de esto en la clase pasada, ¿no? De cómo sé que conozco a Dios. Pues sé que conozco a Dios, ¿por qué? Porque amo a mi prójimo, ¿sí? Entonces dice Juan, ustedes están manifestando ese conocimiento del que era en el principio. Es decir, no solamente se conformaron con haber recibido a Jesucristo como Salvador personal, sino que además de esto, ustedes empezaron a avanzar en ese conocimiento práctico de Dios. La vida cristiana, entonces, hermanos, permítanme decirlo de esta manera, no se vive en el templo, ¿sí? La vida cristiana se vive en la calle, se vive afuera, ¿sí? Y se vive en la relación que tenemos con la gente que nos rodea. Dice, y ustedes, padres, tienen conocimiento, ustedes han conocido al que es desde el principio, al Señor Jesucristo y a Dios el Padre. La tercera característica de la vida espiritual de la que Juan se preocupa es lo que conocemos como la lucha constante, la lucha espiritual. Y Juan ve a los creyentes como personas que han vencido al maligno. Algunas personas se preguntan, ¿qué es lo que puede hacer que venzamos al enemigo, al maligno? Bueno, la Biblia nos dice que lo que vence al maligno es nuestra fe. Así que fíjense, tenemos aquí un desarrollo interesante de la vida cristiana. Gente que está desarrollando una vida de comunión con Dios, reconociendo el pecado y apartándose de él. Gente que está conociendo y que conoce a Dios y que lo manifiesta dentro de sus relaciones interpersonales. Y la tercera es que son gente que están viviendo en fe, que están viviendo la fe, y gracias a esta fe en el Señor Jesucristo y en lo que la palabra de Dios dice, ellos han logrado vencer al enemigo, ¿sí? Ahora, vuelve a repetir, o sea, seguir con la evaluación, tomando nuevamente los tres elementos: hijitos, padres y jóvenes. Y a los hijitos, nuevamente les dice que conocen al Padre. Antes había hablado de que conocían al que era desde el principio, al Señor Jesucristo. Ahora Juan dice, y la relación a través de Cristo les ha llevado a tener un conocimiento muy especial de quién es Dios, ¿sí? Hay personas que no logramos entender quién es Dios o qué hace o a qué se dedica, de qué papel juega en toda nuestra vida, y a veces lo vemos como una persona alejada de la realidad, especialmente en momentos como lo que estamos viviendo, y decimos, ¿dónde está Dios? Algunas personas dicen, si Dios existiera, pues no habría maldad en el mundo, no habría hambre, los niños estarían bien. Pero Juan dice, ustedes conocen al Padre, ¿sí? Y lo conocen. Es como si nosotros de pronto, yo no sé si les pasaba a ustedes cuando iban a la escuela por sus hijos, ¿verdad? Ustedes llegaban allí y de pronto estaban todos los chamacos corriendo, y de pronto el niño volteaba y decía, ¡ay, ahí está mi papá! Y salía corriendo. Esa identificación y ese conocimiento del Padre es lo que manifestaban los creyentes de esa época. Vuelve a repetir el tema del conocimiento de Cristo. Padres conocen al que era desde el principio. Y noten que lo dice dos veces para reafirmar que precisamente los creyentes tienen una relación personal con Dios y la manifiestan. Y termina la evaluación diciendo, jóvenes, sois fuertes, la palabra de Dios permanece en ustedes y ustedes han vencido al maligno. Como que Juan quiere encerrar en esta última declaración lo que era la vida de los creyentes de aquella época. Aquellos creyentes en ese tiempo estaban viviendo
presiones, estaban viviendo luchas, estaban viviendo incluso confusión, que no es nada diferente de lo que estamos viviendo ahora. Pero estos creyentes eran fuertes, no eran débiles, eran fuertes en su fe, en el conocimiento de Dios, en la palabra de Dios, y la palabra de Dios a ellos les servía como guía. Por eso la palabra de Dios permanecía en ellos. Y de esta manera ellos podían hacer frente a todas las acechanzas del enemigo. Y por eso podían vencer. Entonces, esta es la evaluación que de pronto Juan nos hace de los creyentes de aquel entonces. Así que si decimos en resumen, ¿no? ¿Qué le preocupaba a Juan? Los creyentes a quienes Juan se refería en aquel entonces eran creyentes que estaban experimentando una vida creciente, una vida espiritual creciente, ¿sí? Una vida espiritual que sí se manifestaba en lucha espiritual. Y en esa lucha espiritual contra el enemigo, ellos estaban en una constante limpieza por medio de la confesión y tenían un conocimiento real de Dios. Tenían fuerza espiritual que solamente se puede obtener a través de la palabra de Dios y de la comunión. Así que cuando Juan veía a los creyentes de aquella época, en su afán pastoral dice, wow, ¿sí? Me preocupan. ¿Por qué? Porque se ve en ustedes desarrollo. Entonces, lo primero que Juan piensa es que los creyentes, a pesar de las circunstancias, están creciendo. La segunda preocupación que llega a la mente de Juan es la preocupación por la atracción del mundo, ¿sí? Juan le dice a los creyentes, no améis al mundo. A estos creyentes que están luchando, a estos creyentes que están creciendo, que están viviendo, que están manifestando su amor y su fe en Dios, Juan les dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no es en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La segunda preocupación que Juan tiene es que en algún momento el mundo sea atractivo, ¿sí? Es curioso porque cuando hablamos de la palabra mundo, vemos en la Biblia que Juan está utilizando la palabra cosmos. Es una palabra que hemos utilizado nosotros para hablar de todo el universo. Cuando hablamos del cosmos, ¿verdad? Pensamos en las galaxias, en todo lo que es el universo, ¿no? Es nuestro cosmos. Sin embargo, la palabra cosmos dentro de la Biblia no se refiere a esas cosas físicas como las estrellas y todo lo demás, los planetas, sino que se refiere al estilo de vida ordenado que tenemos en este mundo, ¿sí? Si lo quieren, ¿no? Todo este mundo tiene un sistema. Todo este mundo sigue un orden. No nada más hay un orden político, hay también un orden de carácter social, hay un orden económico. Todo esto es parte del mundo. Y si ustedes lo empiezan a observar, este mundo es un mundo constantemente cambiante. Constantemente estamos viendo que el mundo cambia y cambia y cambia y cambia. Lo curioso que Juan nos dice, ¿no? Es que en ocasiones el mundo podría considerarse como un sistema atractivo para nosotros.
El mundo que tenemos no es un mundo nada más que está lleno de cosas malas, ¿verdad? Me acuerdo que en el pasado mucha gente llegaba a pensar cuando hablábamos del mundo que estamos hablando de cosas malas. Es que ya se fue al mundo, decían, ¿no? Bueno, el mundo tiene cosas buenas. Por ejemplo, hay un orden social, por ejemplo, el orden médico que tenemos, ¿verdad? Todo eso es parte del sistema del mundo en que estamos viviendo. ¿Sí? Entonces, el mundo tiene, así como tiene cosas malas, tiene cosas buenas. ¿Cuál es el problema con el mundo? El problema con el mundo es el fin que persigue. El fin que persigue el mundo es que nosotros no nos enfoquemos en disfrutar de lo que Dios nos ofrece. Y que en lugar de poner a Dios como lo más importante, como lo principal en nuestra vida, pongamos lo que es del mundo. O sea, que en lugar de poner a Dios como nuestro principal aliado, digamos, no, es que gracias a las vacunas ya vamos a estar bien. No, no es gracias a las vacunas, es gracias a Dios. El mundo lo que quiere en un momento dado es que nosotros dejemos de enfocarnos en Dios y que empecemos a enfocarnos en lo que el mundo nos da. Esto hace que nosotros desviemos nuestra mirada de Dios. Y obviamente lo que Juan nos había dicho de la vida espiritual en su preocupación primera, entonces puede acarrear problemas más grandes, ¿sí? Mi vida espiritual se puede venir abajo si yo no estoy contemplando lo que Dios quiere hacer en nosotros, en mí. Entonces, eso es lo que el mundo busca, que quitemos la mirada de Dios. ¿Cuáles son las consecuencias que acarrearía que nosotros, en lugar de enfocarnos en Dios, de amar a Dios, empecemos a amar al mundo? Bueno, aquí Juan nos dice algunas cosas, ¿no? La primera consecuencia es que el amor del Padre no va a estar en nosotros, ¿sí? Ese amor que nos permite tener paz, ese amor que nos permite tener dirección, ese amor que nos orienta, automáticamente va a empezar a desaparecer y va a empezar a menguar. Y vamos a empezar nosotros a amar lo que el mundo nos da y a amar en la forma en que el mundo quiere que nosotros amemos. Tenemos que cuidar entonces el no amar al mundo, porque entonces el amor de Dios ya no va a estar en nosotros, sino se va a manifestar. Lo que hay en el mundo, la segunda consecuencia, es que todo esto que hay en el mundo no viene de Dios. Nosotros no vamos a estar disfrutando lo que Dios nos da, sino que vamos a estar disfrutando lo que el mundo nos da. Y entonces vamos a empezar a adaptarnos y a esperar que el mundo siga dándonos lo que quiere, ¿sí? Entonces, aquí Juan empieza hablándonos de esto, ¿sí? Lo que hay en el mundo no viene de Dios. ¿Qué hay en el mundo? Y Juan nos lleva a 3 elementos. El primero de ellos son los deseos de la carne. Deseos de la carne se refiere, Juan, a los apetitos corporales ilícitos, ¿sí? Llega uno, empieza uno a adaptarse, a acomodarse a las cosas que están en el mundo, y de pronto nosotros ya queremos saltar y tener más, y nos damos cuenta de que no todo viene de Dios, y que empiezo a desear más y más y más, llenar mis apetitos corporales. La segunda de ellas, Juan habla de los deseos de los ojos. Y aquí habla de la codicia desmedida que puede haber, ¿sí? Muy bien, ya estás teniendo buenos intereses en el banco, vas a querer tener más. Voy entonces a buscar hacer mejores tratos económicos, voy a invertir y quiero llenarme de más y más y más y más.
Si yo tengo algo, ya no voy a estar, digamos, una casa, ya no estoy contento con esa casa, quiero una más grande. Si ya tengo, ya puedo adquirir cierta ropa de marca, pues ya quiero de las mejores marcas. Y siempre vamos a estar queriendo ir teniendo más y más y más, y la ambición va a empezar a desmedirse. Y obviamente eso nos va a llevar a la vanagloria de la vida, que es la altanería y la ostentación, ¿sí? Vamos a ir allí, ¿verdad?, con nuestra ropa de marca, y vamos a llegar a la iglesia y vamos a ver a la gente, no es que él no tiene la misma marca que yo, él llega en un coche diferente, más viejito que el mío, y empezamos ya a hacer las comparaciones y empezamos a vivir esa ostentación y nos volvemos altaneros. Juan dice, esto es lo que pasa si nosotros amamos al mundo. Y por si fuera poco, Juan nos dice que lo que va a pasar es que nosotros vamos a estar viviendo en una vida pasajera, ¿sí? Es decir, todo lo que yo tengo, si yo me compro un carro, si yo me compro ropa, si yo me pongo las mejores lociones que hay, ¿qué es lo que va a pasar? Que eso pasa, desaparece, ¿sí? Eso se queda aquí. Nada de esto tiene valor eterno. Por eso Juan nos dice que todo lo que hay aquí es pasajero, en contraste con aquellas cosas que Dios tiene para nosotros adelante, que Dios tiene dentro de su voluntad para nosotros. Dios siempre le digo, no estoy diciendo con esto, ¿no?, que vivamos una vida de pobreza, que no tengamos lo que necesitamos, pero tampoco que exageremos, ¿verdad? No tenemos que matarnos por estas cosas. Y eso es lo que Juan estaba diciendo. Si nosotros amamos al mundo, ¿qué es lo que nos va a pasar? Pues vamos a llegar a ir perdiendo lo que es nuestro desarrollo espiritual. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esta segunda preocupación de Juan? Si los creyentes están creciendo, pues debemos seguir enfocándonos en cosas eternas, en las cosas que perduran hasta la eternidad. ¿En qué estamos gastando nuestra vida? ¿Qué cosas son las cosas importantes para nosotros? ¿Sí? ¿Qué es lo importante realmente para nosotros? Lo que es importante, obviamente nos preocupamos por ello y nos desmedimos, ¿verdad? Entonces, pensemos en esto, ¿no? Hay que, Juan le dice a los creyentes que tienen que enfocarse en las cosas eternas, y como les he dicho en otros días, ¿no? Acuérdense que para nosotros los creyentes, lo mejor está todavía por venir, ¿sí? Para nosotros lo mejor está por venir. No se olviden de esto, hermanos. Muy bien, la tercera preocupación de Juan, y no sé si nos va a alcanzar el tiempo para ver las 4, a ver, vamos a correr un poquito. La tercera preocupación de Juan son los engaños de los últimos tiempos. Y aquí Juan va a hacer un ataque directo a los falsos maestros. Juan dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Espíritu y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Padre, al Hijo, tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Juan nos hace un señalamiento, y esa es su preocupación, ¿no? Ellos están creciendo. Está el peligro del mundo, pero también
está el peligro inminente del último tiempo en que estamos viviendo. Cuando hablamos del último tiempo, no estamos diciendo que ya estamos en viernes y viene sábado y se va a acabar la semana, o que ya estamos en el día 29 y 30 y se va a acabar el mes. No, no, Juan no está hablando de ese último tiempo así tan cercano, ¿no? Juan está hablando del último tiempo dentro del plan de Dios. Dentro del plan de Dios, Juan concibe que ya estamos en el final. O sea, no hay nada más que agregar dentro del plan de Dios. Lo último que falta es que el Señor Jesucristo regrese. Eso es lo último que falta. Entonces ya estamos en ese periodo de tiempo en donde Dios va a cerrar todo lo que es su plan, trayendo a Cristo a morar en esta tierra, ¿sí? Y como estamos en ese último tiempo, obviamente hay un ataque del enemigo, y el ataque del enemigo viene a través de estos falsos maestros. Entonces, una característica de estar en el final del tiempo en la mente de Dios es que los anticristos ya están viniendo, los falsos maestros. Se les llama anticristos porque se oponen a Cristo, ¿sí? Y obviamente Juan dice, oísteis que viene el anticristo, ¿sí? O sea, el que va a prefigurar a todos estos falsos maestros, a todos estos falsos líderes, y los va a encarnar en una sola persona. Ese es el anticristo, y es un personaje que viene al mero final de todo. Pero el tiempo en que estamos viviendo se caracteriza por gente que se opone a Cristo, que lo niega. Entonces el término que Juan utiliza para referirse a todos aquellos falsos maestros que se habían apartado de la comunión de los apóstoles y que recorrían el mundo negando al Señor Jesucristo y enseñando falsedades sobre él y sobre la fe. Entonces, esto es lo que está pasando ahorita. Estamos en el último tiempo y gente está llegando con ideas negativas, con ideas perversas, con ideas equivocadas con respecto a la persona del Señor Jesucristo y de su palabra. Aquí vemos un gran contraste, ¿no? Esta aparición de los falsos maestros es señal del último tiempo. Ellos se apartaron de los apóstoles porque no tenían el propósito, ni la misión, ni la visión, ni la doctrina de Dios. Ellos estaban en comparación con los creyentes que sí conocen la verdad, y por una sencilla razón, porque el Espíritu Santo está en ellos como la unción de Dios. La unción de Dios no es una fuerza que llega sobre nosotros, no es un elemento espiritual, ¿sí? No es un alma, ni nada por el estilo, ni una fuerza. La unción de Dios es el Espíritu Santo, y nosotros la tenemos. Y ese Espíritu Santo, que es la unción de Dios, es quien nos está enseñando la verdad. La evidencia de un falso maestro es que niega al Señor Jesucristo, que es el enviado de Dios, el Mesías. La evidencia de un verdadero creyente guiado por el Espíritu es que reconoce al Señor Jesucristo y le da su lugar en la vida. Lo reconoce como el Mesías, como el ungido, como el enviado de Dios, y lo sigue. Mientras que los otros lo niegan y se aparta de él. Entonces, este es la tercera gran preocupación que Juan tiene, que en alguna manera los creyentes que están luchando contra el enemigo sean engañados por los falsos maestros y que no se den cuenta de que están siendo arrastrados por él y no le den lugar al Espíritu Santo en su vida para enseñarlos y guiarlos. Obviamente con esto la vida espiritual se caería. Bien, la última preocupación de Juan es la de permanecer en el Señor. Dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito sobre los que os engañan,
Pero la unción, o sea, el Espíritu Santo que recibisteis de Él, permanece en vosotros. Fíjense, el Espíritu Santo no nos abandona, ¿sí? A pesar de lo que esté pasando. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Entonces, la cuarta preocupación pastoral es que los creyentes permanezcan, ¿sí? Uno, que la vida espiritual no se detenga. Dos, dice Juan, que no nos confundamos con el mundo y amemos al mundo. Tres, que no nos dejemos engañar por los falsos maestros. Y cuarto, que permanezcamos en el Señor. Es interesante observar aquí que hay un círculo de permanencia. Primero, la palabra de Dios debe de estar en nosotros. ¿Lo oyeron? ¿Lo notaron? Juan decía, lo que habéis oído en el principio, permanezca en vosotros. Así que la primera parte de este ciclo virtuoso, de ese círculo virtuoso, es que la palabra de Dios permanezca en nosotros. Es decir, que no nos apartemos de la palabra de Dios, que la mantengamos, que la vivamos, que sea parte elemental, parte fuerte e importante en nuestra vida, permanecer en la palabra. ¿Qué pasa si permanezco en la palabra de Dios? Si la palabra de Dios permanece en nosotros, nosotros permanecemos en Dios y permanecemos en el Padre, en Cristo y en el Padre. Es decir, mantenemos esa comunión. Si yo necesito tener comunión con Dios, la palabra de Dios es básica e importante, porque la palabra de Dios me permite permanecer en mi relación con Cristo y en mi relación con el Padre. Y la tercera cosa que pasa es que si yo estoy permaneciendo en Cristo y en el Padre, porque la palabra de Dios está en mí y permanezco en ella, entonces el Espíritu Santo, que es la unción, también va a permanecer en mí, ¿sí? Y permanece en mí, ¿qué? Produciendo lo que es la vida espiritual, ¿sí? De lo contrario, el Espíritu Santo permanece en mí, pero no le permito que desarrolle mi vida. Él lo tengo estancado y no hace lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque yo no se lo permito. Pero si la palabra de Dios está en mí y yo estoy permaneciendo en mi relación con Cristo y con el Padre, el Espíritu Santo sigue esa dinámica de desarrollo en mi vida. Y eso es lo que le preocupaba a Juan, que los hermanos siguieran, que permanecieran constantemente en el Señor. Hay varios beneficios de permanecer en el Señor. Aquí les menciono tres, ¿no? Y Juan lo dice acá. Uno, los beneficios de la permanencia es que si la palabra de Dios permanece en mí, esta me garantiza permanencia en Cristo y en el Padre. Permanecer también me da la certeza del cumplimiento de la promesa de vida eterna. ¿Sí? ¿Por qué puedo esperar tener vida? Porque yo sé lo que la Biblia me dice, yo sé lo que el Espíritu Santo me dice a través de la palabra de Dios con respecto a mi vida eterna, ¿sí? Y además de esto, tenemos garantizada la enseñanza del Espíritu Santo, que nos enseña cómo seguir permaneciendo en comunión con Cristo. Me va mostrando ya en la experiencia personal, ya no a través de la palabra, sino en mi vida diaria, qué es lo que tengo que hacer, como cuando le digo a los creyentes, ¿verdad? Sus pecados han sido perdonados. Conocen al que es desde el principio. ¿Sí? Sois fuertes, habéis vencido al enemigo, y todo gracias a que el Espíritu Santo trabaja en nosotros, y eso lo hace a través de mi permanencia en la palabra, en Cristo y en Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos cerrar esta clase el día de hoy? Pues quiero cerrarla con estos 4 principios. 1, cuida tu desarrollo espiritual, ¿sí?
Piensa en esa primera preocupación de Juan. Que tu vida espiritual permanezca. ¿Sí? Y recuerda, la vida espiritual no significa si fuiste a la iglesia o no fuiste a la iglesia. ¿Sí? Significa que camines, que te desarrolles, que confieses, que vivas en comunión con el Señor, que estés expuesto a la palabra de Dios. La segunda es que no permitas que el mundo en que vivimos te haga poner a Dios en segundo lugar. En tercer lugar, no te dejes llevar por falsas doctrinas, por atractivas que parezcan. Aunque vengan aquí a dorarte la píldora y a decirte que Dios te va a dar más y que Dios te va a regalar y que Dios va a hacer y que Dios te va a acuérdate, la verdadera doctrina está en la palabra de Dios. ¿Sí? Sométete a ellas, no te dejes llevar por falsas doctrinas. Y cuarto, busca vivir de acuerdo con los principios que la Biblia enseña. Permanece en lo que has escuchado. Fíjense qué preocupaciones son las de Juan, ¿no? Qué interesante. Por eso decíamos, ¿no? Juan no dejó de ser pastor. Olía a establo, ¿sí? Porque la preocupación por sus ovejas era lo más importante. Y aún en los momentos difíciles, en los últimos días, Juan seguía preocupado por la iglesia. No porque estuviera mal, no porque los creyentes estuvieran mal, sino porque para Juan el desarrollo de la vida cristiana era lo más importante. Así que, ¿qué opinan de esto? ¿Sí? Ahí están las preocupaciones del pastor. Si ustedes algún día pasan junto a su pastor y lo ven así medio cabizbajo y pensativo, meditabundo, pues ya saben lo que el pastor está pensando, ¿no? Algo de esto está en su cabeza y en su mente. Algo le está dando vueltas y quisiera que las cosas fueran mejor. ¿Sí? Entonces, hermanos, ahí tenemos las preocupaciones de Juan. Creo que son preocupaciones buenas, ¿no? Yo creo que todos deberíamos preocuparnos así como Juan. Y obviamente, cuando Juan se preocupó, no solamente se preocupó, sino que también hizo algo. Bueno, sin darme cuenta ya se nos fue el tiempo. Que Dios me les bendiga a todos.